Nos vamos en primer lugar a hablar con el sector empresarial aragonés, que como el sector empresarial en España están ahora mismo con cierta inquietud tras las declaraciones de amenaza de Donald Trump de romper lazos comerciales con nuestro país. Blanca, cuéntanos. Sí, y han mostrado su posición a través de un comunicado conjunto en el que COE, CEPIME y también ATA, la Asociación de Autónomos, muestran su profunda preocupación. Estamos con Jorge Alonso, que es el director de internacional de COE Aragón. Muy buenos días, Jorge. Hola, buenos días. Bueno, el contexto internacional es cada vez más complicado. A eso se suma el anuncio de Trump de poder cortar relaciones comerciales con España. Ustedes expresan su opinión en ese comunicado y su preocupación. Así es, estamos inquietos, estamos siguiendo con atención el desarrollo de los acontecimientos. Estados Unidos es un país socio, aliado, es un país amigo y, por lo tanto, todo lo que suponga frenar o poner obstáculos a esas relaciones comerciales entre Estados Unidos y España, pues sin duda no son buenas noticias. Desde el Gobierno de España aseguran que el país cuenta con recursos para hacer frente al impacto que pudiera tener esta medida, para ayudar a los sectores que se pudieran ver implicados y también para diversificar mercados y cadenas de suministro. ¿Ustedes comparten esta visión? España tiene recursos, pero creemos que en cualquier caso no sería bueno llegar a ese extremo. Con un país que, insisto, es aliado y es socio, puedes tener discrepancias, pero lo conveniente es solucionar esas discrepancias en el marco de un diálogo diplomático y, además, en el contexto de la Unión Europea, ya que son decisiones que afectan no solo a España, sino a un entorno internacional. Por tanto, creemos que lo deseable es que no se llegue a esa situación de enturbiar las relaciones comerciales y que sepamos poner los cauces para solucionarlo de una manera viable. Apela también el Gobierno de España a esos acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Creen ustedes que pueden servir para proteger a España en este sentido, que la legalidad impediría romper esos acuerdos comerciales? Y de nuevo recalcaban ustedes la necesidad de ir de la mano, ¿no?, de la Unión Europea. Claro, son relaciones comerciales que se han tejido durante muchos años. Entonces, de un plumazo no se pueden romper. Somos socios en infinidad de foros y las relaciones comerciales que negocia la Unión Europea en muchos casos, como en el caso de los aranceles, pues no se puede apartar a un país. Con lo cual, técnicamente es difícil, pero desde el punto de vista de los hechos es todavía más complicado. ¿Qué impacto tendría para Aragón si llegase a materializarse esta ruptura de relaciones comerciales? ¿Cuáles serían los sectores más afectados? Bueno, hemos comentado muchas veces que Estados Unidos no es el principal socio comercial de Aragón. No está ni siquiera entre los 10 primeros. Es el destino 14 de las exportaciones de Aragón y el 19 de las importaciones. Los sectores que están entre los más exportados son maquinaria de elevación, papel, electrodomésticos, línea blanca, también vino, y en las importaciones, pues de manera similar, componentes de automoción, manufacturas, equipos, bienes de equipo. Por lo tanto, esos serían un poco los sectores que se podrían ver más afectados en el caso de que esta amenaza llegara a hacerse efectiva. Y más allá de esta amenaza concreta de Trump, el contexto internacional, el aumento de la tensión y el hecho de que se utilice el comercio internacional como un arma de guerra puede tener también consecuencias importantes para nuestra economía. Claro, siempre hemos dicho que lo deseable sería que la geopolítica no influyera en el comercio exterior, pero eso es una utopía. Cuando se bombardea Irán e Irán decide cerrar el estrecho de Hormuz, pues está afectando al comercio mundial y decisiones geopolíticas están afectando al comercio entre los estados. Efectivamente, como bien dices, se utiliza como un arma, pero no es lo deseable, sin duda. Y el presidente Sánchez esta misma mañana se mostraba contundente en su posición. Decía que eran firmes en ese no a la guerra y en el rechazo a la ruptura de la legalidad internacional. Hacía referencia también a los ataques de Irán, pero también de Estados Unidos y de Israel. Ustedes, sin embargo, confían en que se pueda reconducir la situación. Decían en ese comunicado que esperan que el Gobierno sea capaz de reconducir esas relaciones, en este caso con Estados Unidos. Claro, esa es la intención. Son decisiones geopolíticas. Volvemos al punto de partida.
pero no queremos que las empresas, que son las que crean riqueza y las que generan empleo en este país, se vean afectadas por esas decisiones geopolíticas. Por lo tanto, haremos todo lo posible para ayudar a que se puedan reconducir esas relaciones y a que la amenaza que ha surgido hace 2 días pues no se haga efectiva. Pues Jorge Alonso, director de Internacional de COE Aragón, muchas gracias por habernos atendido esta mañana, que como decíamos es una postura conjunta que ayer expresaron en un comunicado tanto COE como CEPIME como ATA, la Asociación de Autónomos. Gracias, Blanca. Queremos repasar esas relaciones comerciales de España y Aragón con Estados Unidos. Nos centramos en las exportaciones y España fundamentalmente exporta al país americano maquinaria pesada, seguida de productos químicos, aceite y vino. Precisamente el vino es uno de los primeros productos en el ranking de exportaciones aragonesas a Estados Unidos, seguido de componentes del automóvil y componentes metálicos. Gracias, Martina. Hablamos hasta ahora con Antonio Serrano, él es el presidente de la Denominación de Origen Cariñena. Hola, Antonio, bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como hemos hablado con el responsable de COE y como estábamos viendo ahora en esta explicación, el vino está en el punto de mira por su relación con Estados Unidos, por esa exportación que de las denominaciones de origen afectaría a la de Cariñena por su relación con este país. ¿Están inquietos, están preocupados tras las declaraciones de Trump? Bueno, pues hoy bien dice estamos preocupados porque esto es también ya un poco un déjà vu, porque en el año 25 ya se nos proponían unos aranceles de 200%, 50, 30, al final fue del 15%. Hace un mes la Corte Suprema inhabilitó esos aranceles que estaban del 15% Europa y ahora casi no sabemos si están en el 10%. Ese arancel mundial que impuso o están en el 15%. Lo que sí que es verdad que todos estos impases en cómo se queda el arancel, si es que se queda en el arancel, porque incluso oigo por los medios que puede ser un embargo, no sé lo que se propondrá. Claro, todas esas modificaciones lo que crean es una gran incertidumbre en lo que es con nuestros socios distribuidores allí en Estados Unidos. Ahora mismo, cuando uno se pone a trabajar un tema de exportar vino, pues no sabes a qué te expones, si a un 10, a un 15, a un 0, a un 30... No sé, sobre todo es la incertidumbre que tenemos en el sector y por supuesto se está notando. A lo mejor no en la denominación de origen cariñena, porque por circunstancias este año hemos subido de un 4,5% a un 9%, pero es una situación coyuntural, pero sí que es verdad que a nivel aragonés ha habido una bajada de lo que es las importaciones de vino a Estados Unidos y es una preocupación que la tenemos. Antonio, como bien está explicando, es que llevamos ya todo un año, bueno, el año que lleva Trump en el poder, con un anuncio de determinados aranceles, luego otros, luego la marcha atrás. Después, lo último ocurrido relacionado con esto fue que el Supremo le tumbó esa toma de decisiones con respecto a los aranceles y entonces salió al paso con otros nuevos aranceles que iban a ser del 15, luego del 10. En fin, entendemos que el sector pues no sepa a qué atenerse. Como ya llevamos todo este año de vaivenes, no sé si ya se han planteado cambiar de socios directamente o de socios o de destinatarios de su vino, pero claro, la relación comercial hasta ahora es buena y han dicho además que este año ha sido bueno también para la denominación de origen cariñena. Pero no sé si están ya pensando, poniendo en marcha un plan B para pensar en otros importadores de su producto. Claro, desde la denominación de origen y desde todas las bodegas siempre estamos en búsqueda de nuevos clientes, pero bien es cierto que el mercado estadounidense es tercer, cuarto país con el que más relación comercial tenemos. Entonces, sustituir ese país, además un país con buena relación calidad-precio, es muy difícil. Y además, este sector tiene una inercia de producción y de venta que es muy complicado rehacer. Lo que sí que es verdad y sí que quería dejar constancia que los aranceles serán o no serán, el embargo será o no será, pero sí que es cierto que ya estamos viviendo una subida de costes energéticos. Esos costes energéticos van a ir goteando hacia todo lo que son los insumos
que son muchos los que tenemos el sector del vino y los que tenemos como agricultor, y eso sí que ya lo vivimos, ya lo estamos sufriendo con la guerra de Ucrania, y eso sí que vamos a empezar a padecer ahora mismo. O sea, ya no es solamente el arancel, sino todo lo que trasciende, como comentaba el compañero anterior, con el cierre del estrecho de Hormuz y con las complicaciones que va a haber en el suministro energético, que al final se emplea para todo. Sí, estamos lo que digo, preocupados dentro de lo que también podemos nosotros intentar trabajar con diferentes países. Hay diferentes propuestas, Mercosur, son mercados que aún hay que andarlos. Es complicado eliminar o sustituir un comprador por otro. Claro, es que esa es la segunda parte. Todo lo que está ocurriendo, este conflicto en Oriente Próximo, con ese cierre del estrecho de Hormuz, pues también está provocando unas consecuencias de impacto económico que también se notan en todos los sectores. Pues Antonio Serrano, presidente de la Denominación de Origen de Cariñena, gracias por habernos atendido y mucho ánimo. Un placer, sí, aquí estamos para producir el mejor vino que sepamos hacer, por supuesto. Un saludo, gracias. Hasta luego. Pues son las primeras impresiones tras estas declaraciones de Donald Trump, lo que suponen es esa incertidumbre en un sector que ya nos está diciendo, ya está también sufriendo las consecuencias del propio conflicto como tal, más todo lo que llevan con los aranceles de quita y pon durante todo este año. Sergio. Y es comprensible porque desde la llegada de Trump a este segundo gobierno en la Casa Blanca, el sector primario agroalimentario del resto del mundo que no es Estados Unidos ha sido el objetivo de Trump. Siempre ha sido de críticas, también en esas políticas arancelarias pues locas en las que iba cambiando porcentajes que no sabíamos hasta dónde iban a llegar y que luego finalmente desaparecían, en este caso legalmente, luego también por sus giros de política. Y sí que me quedo con la frase del representante de la COE que decía que la geopolítica sin economía es una utopía, pues sin que influya en la economía es una utopía. Pues lógicamente al final es este mundo globalizado en el que todos influimos en todos, te acaba condicionando, y ahora en el caso de Trump y sus grandes acciones a nivel internacional, pues golpea hasta a los pequeños productores de Aragón, que entiendo su preocupación. Claro, es que cuando se habla de aranceles, cuando se amenaza con aranceles, no es una amenaza política. Esto es una amenaza directamente hacia los puestos de trabajo y las empresas grandes o pequeñas, también las pymes. Y la única historia, es decir, lo único que nos consuela de alguna manera es que esa amenaza y esa historia de Trump ya ha ocurrido varias veces, entonces esperamos que esto baje otra vez como la espuma, pero lo cierto es que la sensación para las entidades empresariales, lógicamente, es de gran peligro, por el efecto directo en la economía, es decir, al final son 17.000 millones de euros anuales de toda España en exportaciones directas con Estados Unidos. De gran peligro por la incertidumbre, porque al final todos trabajamos en cadenas en las que intentamos que haya inversiones, entonces en un momento como este una incertidumbre es terrible. Y de gran incertidumbre también para las pymes que cada vez más están conectadas internacionalmente. Entonces yo creo que es importante este aviso, y es importante este aviso sobre todo para que el gobierno tome nota y no piense que esto lo va a arreglar solo España, lo tiene que arreglar a través de la Unión Europea sí o sí. A mí me gustaría primero el matiz del presidente de la Denominación de Origen Cariñena, que salía en su tractor, no sé si era su tractor o la cosechadora, que nos ha atendido ahí currando, me ha encantado. Se veía el foco que no era un coche, se veía que era su puesto de trabajo. Bueno, ya nos ha dicho, aquí no dejamos de trabajar. Estaba trabajando. Este señor no tiene puente, puente seguro. Dicho este matiz, a mí Trump me da miedo, y la postura del presidente del gobierno de no ayudo en nada porque no a la guerra. A ver, ¿qué eres? ¿Colaborador necesario de una guerra por ceder una base naval? Ostras, yo no te adelantes, que esto lo vamos a abordar a la orden. Eso ya después de publicidad. Nos quedamos con el impacto económico. El impacto económico a mí me parece gran amenaza, y a veces, gracias a Dios, su sistema jurídico lo limita, pero a mí particularmente me da miedo. Recordamos que se ha cerrado ese estrecho de Hormuz y eso ha provocado pues que haya que reorganizar todo el comercio. En concreto, Aragón, el aeropuerto de Zaragoza es uno de los aeropuertos con mayor actividad en cuanto a mercancías, y también se ha visto salpicado, cómo no, por ese conflicto abierto ahora mismo en Oriente. Martina. Sí, desde el pasado sábado se han cancelado desde el aeropuerto de Zaragoza 11 vuelos de mercancías
mercancías, en concreto a 2 aeropuertos, al aeropuerto de Tel Aviv en Israel y al aeropuerto de Addis Abeba en Etiopía. Además, otros 3 vuelos se quedaron atrapados en esos aeropuertos. Las compañías de transporte de mercancías los han derivado a Pakistán y a Corea del Sur y se estudia estos 2 destinos como rutas alternativas. El 80% de las mercancías que salen del aeropuerto de Zaragoza son de la empresa textil Inditex y todavía no se sabe cuándo se va a recuperar la normalidad. Pero aparte de este aeropuerto de Zaragoza, queremos ver qué exporta España a Oriente Medio, a Oriente Próximo, y fundamentalmente exporta a Arabia Saudita, a Qatar y a Emiratos Árabes, y en menor medida exporta a Irán. ¿Y qué es lo que exporta a nuestro país, a Oriente Próximo? Bienes de equipo, fundamentalmente maquinaria, herramientas y vehículos. También semimanufacturados como componentes del automóvil o componentes informáticos y alimentación y bebidas. Gracias, Martina. Pues hablamos hasta ahora con Manuel Teruel. Él es el presidente de Time Weser, una de las empresas más importantes en Aragón y que exporta precisamente, que fabrica maquinaria de elevación y que lo exporta, entre otros lugares, a esta zona de conflicto. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo está afectando a esta empresa este conflicto que comenzó el pasado sábado, aunque ya se venía gestando desde días atrás? Bueno, afortunadamente creo que nos ha pillado con la cartera de pedidos más baja de los últimos años. Únicamente teníamos que suministrar una grúa, estaba hecha la ingeniería, estaba pendiente el cobro y hemos podido parar, y lo que es daño en magnitud económica es muy pequeño. La única consecuencia es que ese dinero, venimos de una situación de concurso, el dinero es un bien escaso y lo teníamos que aplicar en una negociación que había con una administración que nos va a obligar a cambiar, a refinanciarlo, pero por lo demás el quebranto económico es pequeño, en esta ocasión es pequeño. Pero a partir de este momento hay incertidumbre, no se sabe qué va a pasar, el conflicto está totalmente enquistado. ¿Es uno de los principales clientes, Manuel, el Golfo Pérsico? Sí, el Golfo Pérsico no solo es que sea cliente, no en nuestro caso, nuestros y de compañías aragonesas, españolas, el problema es la derivada que pueden tomar los precios energéticos y la restricción en la energía y el cambio en las rutas marítimas para todo el tráfico que venía por el estrecho de Malaca al estrecho de Hormuz. Esta es una decisión unilateral que ha tomado el señor Trump con su aliado Netanyahu y que complica muchísimo la economía. El comercio mundial costó muchísimo que se regulase. Hay una organización que es la OMC, la Organización Mundial de Comercio, con sede en Ginebra, que es la que regula aranceles, la que regula todas estas cosas, y se la han saltado por donde han querido, y eso complica muchísimo y va a alterar muchísimas relaciones internacionales. Claro, es que además, volviendo a su empresa, estamos hablando de maquinaria pesada que se transporta fundamentalmente por barcos. Entonces ahora entendemos que tendrán que estar buscando, como usted dice, rutas alternativas para llevar sus productos. Pero fíjese, en el caso de Time, que son pocos suministros, pero de gran volumen y de gran peso, tenemos tiempo para planificar, porque no mandamos todos los días mercancía, pero quiero pensar los Inditex o las compañías que todos los días tienen que mandar suministros, y sobre todo suministros por barco, porque el coste del flete es el más barato, lo que va a complicar la situación, independientemente de la locura que se puede producir con la producción energética. Hay que pensar que está en conflicto la zona que produce el 40% del petróleo mundial. El señor Trump ya se ha preocupado de abastecerse vía Venezuela antes de empezar esta jugada, que por supuesto no ha pedido permiso ni ha colaborado solo a atender con nadie, porque cuando hablamos de la reacción del señor Trump, yo quiero añadir una derivada. ¿A quién le ha pedido permiso para actuar en el Golfo Pérsico? ¿Cómo ha dejado la Unión Europea cuando ha estado negociando con un país europeo como es Ucrania? Entonces, son muchas más derivadas las que hay detrás de este conflicto. El tema, el que inicialmente se abasteciesen o resolviese el problema de Venezuela, que no se llamaba drogas, se llamaba petróleo, y que una vez que está abastecido, una vez que tiene su solución propia, vamos al Golfo Pérsico, y el Golfo Pérsico afecta al resto de la humanidad, fundamentalmente a China, es una situación estratégica y económica. No es la reacción de alguien que dispara de forma aleatoria, eso está muy planificado y eso va a tener unas consecuencias muy importantes.
y tenemos que esperar la reacción del otro agente importante que en la contienda, que se llama China, que hasta ahora no ha abierto la boca de forma agresiva. Pero Venezuela y Irán le proporcionaban el 40% de su consumo de petróleo. Económicamente les va a ahogar si esto se prolonga en el tiempo, y tiene aspecto de que va a ser largo en el tiempo. Van a haber muchas cosas que no alcanzamos a predecir en este momento. Pues Manuel, esa explicación económica que tiene mucho sentido, que nos está aportando, están asistiendo ustedes, quiero decir, los empresarios, viendo lo que ocurre y sin poder hacer nada, porque la incertidumbre ya viene de lejos sobre o buscar nuevos clientes, buscar nuevos cauces de comercio, pero es imprevisible, porque el propio Trump es imprevisible también en sus actuaciones. Lo que es de una gestión inmediata, es como una especie de cohete. La reacción es inmediata. Lo que previsible, él sabrá detrás quién tiene y quién planifica. Esto es planificado, esto no es una locura de una persona individual que se levanta por la noche una decisión. Esto viene muy planificado. Hablamos de Venezuela. Venezuela se resuelve de una forma muy rápida, que estaba muy pactada, muy trabajada de antes. Eso no se resuelve en 24 horas, se ha trabajado muchísimo antes. Una vez que tengo el resultado del petróleo, voy al petróleo del resto de la humanidad. Es decir, ahí hay una jugada. ¿Estará en juego el que hayan cambiado cromos con Ucrania con el tema de Ucrania? ¿Habrán cambiado cromos con Rusia? Con Rusia lo tenemos claro. Hay muchas más variables que se nos escapan, y esto está muy planificado. Que nadie sea ingenuo, esto está muy planificado. Esto es el controlar la energía, y controlar la energía restándosela a mi competidor, que tecnológicamente me está alcanzando por la izquierda y por la derecha, que se llama China. Esto tiene mucha más trascendencia, que no se puede ser ingenuo y pensar que es una cosa de alguien que se levanta por la mañana, le duele la cabeza y tiene mal humor. No es así. Sería muy ingenuo pensarlo. Manuel, aprovecho que está con nosotros para hablar también de esa última declaración de Donald Trump sobre romper lazos comerciales con España. Creo que su empresa no tiene una relación especial con este país, que en este caso no se podría haber afectado, si por la situación internacional que estamos describiendo. Bueno, creo que es la primera vez que hay un problema entre países y no nos afecta a Tain. Desgraciadamente, digo desgraciadamente porque ya nos gustaría vender instalaciones en Estados Unidos, pero ahí tenemos nuestro principal competidor y siempre hemos estado vetados. Hemos estado vetados, entre otras cosas, porque nosotros hemos suministrado a Cuba, hemos suministrado a Rusia, hemos suministrado a diferentes países que están vetados por Estados Unidos. Yo personalmente, en la Hell-Barton Law, era el número 50. Yo tengo limitaciones para entrar a Estados Unidos porque he estado en Cuba, he sido residente cubano para poder suministrar instalaciones. Yo he licitado en el famoso Irak petróleo por alimentos, licitamos, nos adjudicaron grúas y las hizo quien destruyó Irak, que fue Estados Unidos. O sea, las soflamas políticas son muy fáciles, se venden muy bien. En estos acontecimientos manejan muy bien el relato. ¿Dónde está el cártel de los soles de Venezuela? Esa por lo que se iba a Venezuela, resulta que luego era petróleo. Aquí iban a salvar la pobre población iraní, que está muy oprimida, y resulta que no es eso a lo que se va. Es decir, ojo, que está muy planificado. Manuel, esta es la situación más difícil a la que se han enfrentado, a pesar de que, como dice, de momento no les ha afectado más que de una forma reducida, puesto que ya tenían cerrado ese último contrato con la zona del Golfo Pérsico. Difícil no, porque el mundo es muy grande y afortunadamente hay muchos países. Nosotros estamos, el grueso de nuestra carta de pedidos en este momento es Europa. Es decir, tenemos tecnología y un fondo de comercio muy potente, hemos salido de un concurso muy fortalecidos y afortunadamente no tenemos dificultades comerciales en otros países, pero sí que van a ocurrir movimientos geoestratégicos que van a complicar el mercado tradicional. Durante muchos años, después de la Segunda Guerra Mundial, conseguir que la Organización Mundial del Comercio la respetase en todos los países, ahí se negociasen aranceles entre países, ahí se negociasen la problemática de los flujos de comunicación, de asistencia a países de tercer nivel, de cómo los países más desarrollados favorecían aranceles a los menos desarrollados. Todo eso se lo ha cargado este señor de un plumazo. La Organización Mundial del Comercio en este momento está para cerrar. Y eso es una pena, pues se ha roto de la legislación y la normativa del comercio internacional, pues se ha roto todo. El comercio exterior se mueve por tres cosas. Uno, los Incoterms, la forma de entrega.
las cartas de crédito, que es la garantía del cobro, y la Organización Mundial de Comercio con los aranceles. Si no respetamos el tema de los aranceles, el comercio internacional va a tener unos defectos de seguridad enormes, porque ¿qué ocurre cuando alguien vaya a exportar a un país y le puedan cambiar la normativa de aranceles teniendo la mercancía en el barco? Es que es de una inseguridad la que está generando tremenda. Pues Manuel Teruel, presidente de Time Weser, le agradecemos mucho que haya estado hoy con nosotros en Aquí y Ahora. Vale, muchas gracias a vosotros. Como siempre, un placer. Gracias. Pues muy interesante lo que explica y el análisis que ha hecho de lo que está ocurriendo Manuel Teruel, y muy preocupante al mismo tiempo, porque está contando claramente pues cómo Donald Trump campa a sus anchas para unos objetivos que hay posibilidades de que sean claramente económicos. Es una lección de economía y geopolítica internacional, y sí que ha destacado Manuel Teruel en varias ocasiones lo de que hay un plan, porque Trump juega a que todo parecen ocurrencias de Twitter o rueda de prensa, de me enfado con este, subo los aranceles, me alegro con esto, quito tal restricción. Es importante que dejar claro que Trump puede, y quizás sí que sea un poco un loco, pero también tiene una cabeza y un equipo enorme detrás preparando toda esta estrategia principalmente para mejorar la posición de Estados Unidos en el mundo, sacando sobre todo rédito económico. Por lo tanto, cualquier movimiento... de Estados Unidos o la posición de Donald Trump y... Claro, su preocupación es... ¿Cuántas personas más? Únicamente Estados Unidos, los oligarcas estadounidenses y el propio Donald Trump, evidentemente. Por lo tanto, la intención y el movimiento siempre es en beneficio de Estados Unidos, y le importa bastante poco el resto de países y a quien tenga que arrastrar para mejorar, en especial, los resultados económicos de su país. Yo es que, la verdad, creo que nos hemos quedado todos igual, que dices, menuda pedazo de lección de Manuel Teruel, que hay que recordar que, aparte del responsable de Time, una empresa enorme, ha sido durante muchos años presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, presidente del Consejo General de Cámaras de España, es decir, que Manuel Teruel sabe latín, y se nota aquí. Y sobre lo que decía Sergio, es que en realidad, pensándolo bien y además reflexionando sobre lo que nos decía Manuel Teruel, la posición del loco a Trump le viene muy bien, por otro lado. Es decir, el discurso del loco es mucho más cinematográfico, si me permitís, que luego me dirán, Miriam, ya vas a lo tuyo, ¿no? Pero es mucho más vendible como relato, es mucho más rápido en redes sociales que un discurso de política internacional que parece aburrido a priori. O sea, que reflexionando sobre lo que dice Manuel Teruel y lo que decías ahora mismo, en realidad es la estrategia de comunicación casi perfecta. Pues yo el análisis magistral... O sea, el análisis de la clase magistral que nos ha dado este señor, el señor Teruel... Está Manuel Teruel ya hinchado, ya. No, de verdad, ostras, daba gusto escucharlo. Me quedo con varias cosas. Lo primero, que Trump no es un loco, que está muy planificado todo y que, por lo visto, va siguiendo su plan de ruta. No, yo de loco digo la estética de loco. Sí, no, pero que lo sea, es lo que ha dicho, ¿no? Esto no es entro en Twitter y digo aquí, mire, voy a hacer esto. No, esto ya viene muy planificado de atrás. Además, lo ha dicho muchas veces. Y claro, ¿cuál es el objetivo? Controlar la energía, claro, rompiendo todo tipo de reglas internacionales y con el uso de la fuerza, pero lo va haciendo, ya lo ha dicho el señor Teruel, primero hago Venezuela, ahora que tengo petróleo, intervengo Irán, todo por la fuerza, con lo cual me ha parecido un análisis para los que somos legos en geopolítica interesante. No, pero es que además esto es probablemente dentro de 20 años, cuando se estue esto en los libros de historia, estará explicado así, a pasos, sí. Quiero decir, como se explica la historia muchas veces 20 o 30 años después, pero es muy difícil tener esta claridad en este momento, y realmente es la energía, al final es la lucha por la energía, la lucha por las riquezas y los grupos de presión muchas veces.